Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien tempranito, pero es mejor estar temprano que tarde. Es mucho mejor. Mucho mejor estar temprano que tarde. Y estar temprano que tarde. Tarde. Siempre estamos empezando a las 6. Faltan un minuto para las 6, pero bueno, a veces he empezado a las 6:02, 6:03. Empiezo un poquito más temprano. No termina, de eso yo creo que siempre tengo que hacer el mismo ajuste. Y, y, ya, y, ok, aquí, sí, y, y, empezar. Ya, libro de Mateo, libro de Mateo, está en la bienaventuranza, capítulo 5, y ahí le estudiamos el versículo 9, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una de las cosas que estudiamos ayer fue de que los pacificadores en sí buscan la paz, pero la paz principalmente que buscan es la paz de Dios. Y una de las cosas que pudimos ver es de que muchas veces eh, encontramos guerra, como dice, como Jesús dijo, de que él no venía, él venía a separar a los padres de los hijos, a los hermanos, y que muchas veces cuando nosotros decimos la verdad, traemos divisiones y es duro de que hoy en día tengamos que todavía estar en ese tipo de... Ok, entonces vamos a estudiar hoy, vamos a comenzar con el capítulo 10, el versículo 10 y hasta el 12 vamos a ver, lo hacemos, ok, vamos a estar un poco ocupado este día. 3 versículos. Vamos a empezar que con la aventurada esta de capítulo 5, de 10 al 12. Que prácticamente se habla aquí acerca de los perseguidos. Dice así, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron ante vosotros. Mira lo que está diciendo aquí Jesús, que bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa con los cielos es grande. Así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Es versículo que tenemos que hacer aquí. ¿Okay? La causa de la primera persecución, la primera persecución, está en el versículo 10, ¿no? Desgraciadamente,
Somos llamados a vivir en un mundo lleno de prejuicio, de justicia y diversas formas de intolerancia. El hombre pecador practica la persecución por muchas razones diferentes, pero casi nunca por la persona perseguida es percibida como diferente por el colectivo en medio del cual vive. Este factor diferencial puede manifestarse en el color de su piel, en su presidencia nacional, en su costumbre social, en sus opiniones políticas o en sus prácticas religiosas. Es decir, por todo un abanico de causas. En esta bienaventuranza, Jesús no está hablando de cualquier clase de persecución, sino de la persecución por una de dos razones: por causa de la justicia y por causa de él. Mira lo que dice en la primera de Pedro capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, tanto os nos amentaréis por temor de ellos, no os conturbéis. A estas dos razones podríamos quizás añadir una tercera que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 12, en este mismo libro. Por causa del reino de los cielos. Sin embargo, es probable que debamos entender estas dos cosas o tres razones como una sola. Mira como dice en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 2. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por hombres, los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, ya hemos dicho que los versículos 11 y 12 constituyen más que una novena bienaventuranza, una extensión y un comentario del Señor sobre la octava. Es así, sufrir por causa de Cristo es otra cosa que sufrir por vivir de acuerdo con la justicia de Cristo. O sea, sufrir a causa de nuestra fidelidad al reino de Dios y su justicia. Lo podemos ver en este mismo libro, capítulo 6, versículo 33. ¿Okay? Aunque es cierto que unas veces los cristianos han sido perseguidos por la ética que practicaban, otras veces por la doctrina que profesaban. Humanamente no se puede hacer una distinción fácil entre ambos factores. Nadie suele ser perseguido a causa de sus convicciones. Nadie. Sus doctrinas o creencias, si se las guarda para sí, pero si empieza a vivir de acuerdo con ellas, o es fiel al cometido de predicarlas a otros, entonces conocerá la persecución. Por otro lado, nadie es perseguido por practicar una justicia que el mundo aprueba. Toda sociedad tiene su propio concepto de justicia y
si limitamos nuestros comportamientos a las normas practicadas por ella, lejos de ser perseguidos, seremos aplaudidos. En cambio, cuando la justicia que practicamos es distintivamente cristiana y ponemos por obra todas las enseñanzas de Cristo, entonces puede que tengamos que afrontar la persecución. A este respecto, vale la pena estar al tanto y saber identificar en cada generación los puntos en los que la ética aprobada por la sociedad en general choca con la ética de Cristo. Porque será en torno a estos puntos donde se producirá el peligro de la persecución y la consiguiente tentación a claudicar y hacer concesiones a la mundanalidad. Hacemos bien, pues, entender que la justicia de Cristo tiene en mente, no es un concepto cualquiera de justicia. En un concepto cualquiera justicia, concepto cualquiera de justicia, sino la justicia que él mismo enseñará en el resto de ese sermón del mundo. Es decir, se trata de las mismas clases de justicia, de las que no ha hablado ya en el versículo 6. En torno a aquel versículo vimos que Dios coma de justicia a que aquela de corazón y que lo hace justificándolo en virtud de la obra expiatoria de Cristo y santificándolo por la obra del Espíritu. Pero en cuanto a esta transformación, comienza a tomar cuerpo en nuestra vida. Provoca reacciones de persecución. La gente que no ves como diferente nos rechaza. Y eso nos ha pasado a todos nosotros. En nuestra familia nos rechaza. Cuando nos ve que estamos actuando diferente, cuando nos ve que estamos haciendo las cosas con Cristo, ya la gente ya no quiere ser amigo de nosotros y la gente no quiere escucharnos. Es bueno tener hambre y sed. Es bueno tener hambre y sed de justicia, pero también conviene saber que si lo tenemos, podemos padecer de persecución. Conocemos la persecución de nuestros vecinos y compañeros. Y no es así, quizás sea porque no ha tocado vivir en una generación que apruebe el pluralismo y la tolerancia. Pero con todo, haremos bien y examinarnos a nosotros mismos. O sea que la verdadera causa de nuestra aceptación es no en la manera de nuestros contemporáneos, sino en nuestra propia falta de compromiso con la ética de Cristo. La gente nos ve como diferentes. La gente nos ve como diferentes. Somos realmente distintos en nuestra manera de vivir. ¿O es que hemos conformado a las expectativas morales de nuestra sociedad? La diferencia cristiana es especialmente ofensiva al mundo. Esto le resulta sorprendente al creyente, sobre todo al recién convertido. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero el maestro nos advirtió que es así. Cristo nos advirtió que es así. Nosotros somos creyentes. Pensamos que la bienaventuranza tendría que ser aplaudida por el mundo entero y que el carácter de Cristo
tendría que resultarle atractivos a todos, pero de hecho el mundo lo aborrece. Nosotros vemos en Cristo aquel perfecto equilibrio entre la firmeza de sus convicciones y la ternura y compasión en su trato con la gente, en su trato con la gente. Vemos su rectitud, nobleza, amor, sacrificio y compasión. Y nos cuesta creer que alguien pudiera rechazar tales virtudes. Pero allí está la evidencia que lo crucificaron. Es así porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y porque el mundo detesta todo aquel que le da testimonio que sus acciones son malas. Ya hemos visto ocasiones observadas que las virtudes alabanza, la bienaventuranza, no son precisamente las que el mundo aprecia más. Los 7 rasgos de carácter que se describen en las 7 primeras bienaventuranzas reciben toda la oposición del espíritu del mundo. La pobreza del espíritu es contraria al orgullo del corazón del hombre. La disposición de llorar, la deficiencia que no se siente en sí mismo frente a Dios, no es bien mirada por el mundo. Endurecido, indiferente, satisfecho de sí mismo, que se toma las cosas a risa y a cantar. Un espíritu manso y quieto es mirado como pusilánime. El hambre de justicia condena la lascivia de la carne, la lascivia del ojo y el orgullo de la vida, que es el mundo. Y eso lo condena el mundo. Así también el espíritu misericordioso está contra el espíritu insensible del mundo. La pureza del corazón contrasta de una manera hiriente con la hipocresía. Y el pacificador no es fácilmente tolerado por el mundo, contencioso y peleador. Así es como la justicia viene a ser perseguida. Porque ninguno tolera ese tipo de cosas. Tienen todas las buenas voluntades. Cuando pues la justicia de Jesucristo se manifiesta en nosotros, el mundo no es perseguido por su causa. El mundo nos perseguirá por su causa. Seréis odiados de todo por causa de mi nombre. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22, el mismo libro. Los incrédulos verán los valores y la vida de Jesucristo en nosotros y nos tratarán como lo trataron a él. Un discípulo no está por encima del maestro. Mira como dice aquí en el libro de Mateo, en este mismo libro, en este mismo libro, en capítulo 10, 24 a 25, dice: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como un maestro y al siervo como su señor. Si el dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Bueno, la forma que la persecución toma en este versículo 11, en los versículos 11 y 12, el Señor se vuelve a los discípulos para aplicarles a ellos mismos esta bienaventuranza. En su discurso deja el uso de la tercera persona para cambiarla a la segunda y seguirá dando preferencia a esta hasta el final del sermón. Con ello es como si Cristo les dijera: no penséis que esta bienaventuranza no tiene una aplicación directa para vosotros. ¿No creéis que seguirme a mí os garantiza respeto y riqueza o bienestar? Fíjate lo que está diciendo.
con ellos es como si Cristo les dijera, a ellos, no penséis que esta bienaventuranza no tiene una aplicación directa para vosotros. No creáis que seguirme a mí os garantiza respeto, riqueza y bienestar. Al contrario de aquí, a poco aprenderéis que el discípulo mío os traeré grandes sufrimiento. La misma multitud que ahora nos aclama se volverá en contra nuestra. Una de las cosas, ¿no?, es que a veces que yo he escuchado a unas personas cuando están evangelizando, están diciendo a muchas personas, ¿no?, de que usted va a tener, que Jesucristo está con usted, de que usted va a tener problemas, usted no va a tener problemas, de que todas las cosas van a salir bien. Y aquí el mismo Jesucristo está diciendo de que van a ser perseguidos por la causa de él, que va a ser perseguido por la causa de él. Entonces, a veces que cuando nosotros estamos diciendo de que cuando con Cristo las cosas te van a salir mejor y que Cristo te va a ayudar y que se lo sé cuándo, estamos diciendo una cosa contraria a lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que decirle la verdad a las personas cuando lo estamos evangelizando. Pero muchas veces estamos mintiéndole a las personas, diciéndole que todo va a salir bien y de que el mismo Jesucristo está diciendo aquí de que van a sufrir por la causa de Cristo, van a sufrir. Entonces muchas veces cuando estamos analizando, le estamos diciendo a las personas de que van a parar de sufrir, de que no van a llorar más, de que todo le va a salir bien y de que todo lo van a tener en Jesucristo. Sí, todo lo vamos a tener en Jesucristo, de acuerdo, pero también tiene que decirle la verdad de que por causa de Jesucristo van a sufrir también. Seguir al Mesías comportará al final una gran bienaventuranza, pero de inmediato serías perseguido por mi causa, por su causa, vas a ser perseguido por su causa. Implícitamente, pues Cristo está siguiendo su costumbre. Fíjate, Cristo está siguiendo su costumbre de desanimar a los que pretendían seguirlo por motivaciones equivocadas o interesadas. Cristo muchas veces estaba tratando la manera de desanimar a las personas que pretendían por motivaciones, que pretendían seguirle por motivaciones equivocadas o interesadas. Muchas veces nosotros estamos llevando a la gente al evangelio, le estamos llevando a Cristo por intereses, por cosas interesadas y por cosas que son equivocadas. Mateos 8, en este mismo libro, Mateo 8, 12 al 22, nunca, ni entonces ni ahora, quizás encubrir el costo del discipulado. También vamos a ver lo que dice el libro de Lucas, capítulo 14, del 25 al 33. Mira lo que dice aquí en este mismo libro de Mateos, capítulo 8, versículo 18 al 21. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Se lo voy a volver a leer. Mira lo que dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y
a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Vos veis a la ley de aquí, del principio aquí de Lucas, capítulo 14, 25 al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose, les dijo, fíjate lo que le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que no haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Yo no había puesto bien. Hay que estudiar bien la vida, hay que estudiar bien. Tan bueno estos versículos, también de verdad. A ver, fíjate cómo dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacerle burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Versículo 22. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjate cómo está diciendo aquí, así pues, cualquiera de vosotros, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Espérate un momentico, que yo creo que alguien estuviera. Tengo que notarlo bien aquí, porque Lucas 5, voy a hacer una predicación sobre, no sé cuándo, pero voy a hacer una predicación acerca de esto. Sí, vamos a continuar. Para remarcar la seriedad de lo que está en juego, utiliza varias palabras que indican la diversidad de formas que la persecución puede tomar. Insultos, en primer lugar. El testimonio vivido y hablado del discípulo fiel provocará toda clase de vituperios, escarnarios, injurias, burlas y sarcasmos. Esto se vio en la vida de Jesús mismo. En la vida de Jesús mismo se vio esto. Le llamamos samaritano, endemoniado. Tampoco pues dudarán en insultar a los discípulos. Un ejemplo lo tenemos en Juan, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 49, donde los fariseos, esta gente que no, le dice que esta gente que no conoce la ley maldita es. Mira cómo dice. Fariseo, mira cómo dice. Respondiendo entonces los judíos les dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes el demonio. Eso es en el libro de Juan, cuando le están diciendo eso a Jesús, en Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio. Eso le están diciendo a Jesús, a nuestro Salvador. Y si a Jesús le dijeron eso, ¿cuántas cosas no le dijeron a los demás apóstoles y a los demás que seguían a Jesús? Y nos van a decirla también a todos nosotros. Mira también lo que dice aquí en este mismo libro de Mateo, capítulo 10, versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo
más que su Señor. En Juan, capítulo 15, versículo 20, dice así: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, fíjate lo que le está diciendo, que si la van a perseguir, caemos, lo van a perseguir. Lo van a perseguir porque a Cristo lo persiguieron. Pero que si esas personas guardan su palabra, esa gente confía en esa gente, aman la palabra de Dios, también van a amar la palabra de quién, de los discípulos. ¿Por qué practica la gente el insulto? ¿Por qué? Porque es una manera fácil de calificar a la persona y así no tener que atender a lo que está diciendo. Por eso es que lo insulta, para que sean descalificar a la persona y qué, y no atender a lo que le están diciendo. El insulto es un escudo barato, fanático, hipócrita, puritano y estrecho de mente. Con tales etiquetas, el mundo despacha al discípulo y reduce a broma la seriedad de su mensaje. ¿Cuántas veces nosotros nos oímos a hablar acerca de Dios y las personas nos sacan por aquí, nos sacan por allá? Y no, es un fenómeno, es un fenómeno. Persecuciones varias, aunque aquí Cristo no está entre mayores detalles, Cristo no está hablando más mayores detalles, sino que se limita a decir que os perseguirán. En el libro de Mateo, el mismo libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16, especifica la forma siguiente de persecución: odio, acusaciones, las tribulaciones, azotes y muerte. Mira lo que dice, vamos a ver lo que dice. En este mismo libro de Mateo, capítulo 10, del versículo 17 al 36. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpientes y sencillo como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregué, no os preocupéis porque, o como que habléis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 20. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos levantarán contra los padres y lo harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, y siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pero aquí le está diciendo, fíjate, bástale al discípulo ser como su maestro. Los discípulos tienen que ser como los maestros. Todos nosotros debemos ser discípulos, todos nosotros debemos aprender de Jesucristo. Y el siervo debe ser como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánta más a los de su casa? ¿Y a quién llamaron Beelzebú? A eso llamaron Beelzebú. Entonces está diciendo, ¿y cuánto más a los de su casa? ¿Cuántos más los que son hijos de él? Así que no lo teméis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que nos haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decirlo en la luz, y lo que os al oído, proclamarlo desde la azotea.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir alma y el cuerpo en el infierno. No se venden, no se venden no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que no confiese delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he tenido para poner incisión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de los hombres serán los de su casa. Bueno, aquí acabo de leer, ¿no? En este mismo capítulo, en este mismo libro, que es el capítulo 10, del 16 al 36, donde Jesús está explicando de muchas cosas que le van a suceder a los discípulos. Y mira aquí cómo finaliza en el versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Ay, Dios mío. Hebreo 10, de 32 al 34, añade otras posibilidades. El encarcelamiento, al ser avergonzado públicamente y las confiscaciones de bienes materiales. Vamos a ver lo que dice. Pero traer a la memoria a los días pasados, de los cuales, después de haber sido iluminados, tuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. Por varios escritos de los primeros siglos, sabemos que otra forma de persecución sufrida por los primeros cristianos fueron el ostracismo social, la pérdida de empleo, el trastorno de relaciones familiares y sociales. Para poner un solo ejemplo de esto último, recordemos que casi todas las fiestas populares de aquel entonces tenían un contenido religioso que dificultaba la presencia de los cristianos. Las fiestas, los juegos o las actividades de circo se celebraban en homenaje a algún dios, por lo cual aquellos desistían de participar en ello. Como consecuencia, eran acusados por sus contemporáneos de ser antipáticos, aguafiestas y antisociales. Como ahora mismo también a nosotros mismos en estos tiempos ahora, porque usted no va a una fiesta que le invitaron a una boda, pues ahí está tomando y está. Dicen, no, que a este no le gusta salir, este es antisocial, y que este, ¿por qué? Porque uno es cristiano y uno está haciendo la cosa de por Dios y para Dios. Entonces ahora en estos momentos el primo tuyo, el tío tuyo te invita a una fiesta, que usted sabe que esa fiesta lo que va a haber es música mundana, la gente va a estar tomando, la gente va a estar fumando, entonces usted rechaza ahí, entonces dicen que así también hacían, hacían también antiguamente. Las calumnias y
y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. No van a decir cosas, nos van a calumniar, nos van a decir cosas malas acerca de nosotros, nos van a decir cosas falsas. Otra forma de persecución es la destrucción de la reputación de una persona mediante la calumnia, la mentira y la difamación. Es una forma también de la persecución. En el texto paralelo de Lucas, capítulo 6, versículo 22, la frase empleada es: desecharán vuestro nombre con malo. Duele mucho cuando la gente nos acusa injustamente de ser malos. Cuando la gente nos acusa de ser malos, eso nos duele mucho a todos nosotros. Pero esta fue la experiencia normal de los primeros cristianos. A los primeros cristianos lo estaban acusando de cosas malas, de personas que no hacían las cosas de Dios y de muchas cosas. Y a nosotros hoy en día también nos hacen eso también. Desde ahí que Pedro tenga que consolar a sus lectores, donde dice: si soy discipulado por el nombre de Cristo, ¿de qué eso sois? Eso está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, y dice así: si sois discipulados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero vosotros glorificado. Entonces, a veces a nosotros nos dicen cosas malas porque nosotros somos cristianos, porque nosotros estamos siguiendo a Dios. Pero fíjate cómo dice aquí Pedro, aquí: si son vistipuriados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Entonces, prácticamente lo que está diciendo aquí, que le están diciendo las cosas, se lo están diciendo ¿a quién? A Jesús, a Dios, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Entonces para nosotros Dios es glorificado, pero por vosotros es glorificado. Para ellos son blasfemados, pero para nosotros es glorificado. Cristo mismo tuvo que probar con esa propia experiencia la verdad de sus palabras. Recibió duros e insidiosos ataques a través de las mentiras y crueles insinuaciones de sus enemigos. Por ejemplo, le hicieron comentarios hirientes acerca de la irregularidad de su nacimiento. Le dijeron: tú naciste enteramente en pecado. Eso está dando a entender de que era un bastardo. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 9, versículo 34. De hecho, la columna explica en parte la ferocidad de la persecución de la iglesia durante los primeros siglos. Si examinamos la historia de las persecuciones, veremos que se crea normalmente un ambiente en la cual la violencia es justificada en base a mentiras y calumnias. Voy a repetir. Si examinamos la historia de las persecuciones a través de la Biblia, vamos a ver que se crean normalmente en un ambiente de la cual la violencia es justificada en base a mentiras y calumnias. Así, antes de librarse de las persecuciones del primer siglo, corrían rumores acerca del canibalismo practicado por los cristianos. Comían carne y bebían sangre en la cena del Señor. Acerca de su falta de patriotismo, se negaban a rendir culto a César, o acerca de su división de familia. Aceptaban la conversión de miembros individuales sin que la cabeza de la familia tuviera que dar su visto bueno. Por supuesto, si son caníbales, si son desleales al emperador y si destruyen familia, puedes creer cualquier cosa acerca de ellos. Si era lo que decían acerca de la gente de la primera iglesia. Está bien conocida la calumnia, empezaba por el propio Nerón, según la cual los cristianos provocaron el gran incendio de Roma.
Así pues, la persecución, la difamación y el insulto van cogidos de la mano. Notemos bien que el Señor está hablando, por supuesto, de difamaciones mentirosas, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, contra los cristianos falsamente. Desgraciadamente, alguna de las críticas que el mundo dirige a la iglesia tiene su parte de verdad. De verdad, tiene parte de verdad. Pedro confirma que no habrá ni recompensa ni bendición para el discípulo que sufre a causa de su propio mal. Fíjate, Pedro confirma que no habrá ni recompensa ni bendición para el discípulo que sufra a causa de su propio mal. Porque esto haya gracia. Si por causa de la justicia ante Dios alguno sobrelleva penalidad sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay? Si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufréis por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracias con Dios. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicidia o ladrón o malhechor por prometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Vamos a ver lo que dice Pedro, pero voy a decir como lo dice Pedro aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. También el mismo capítulo 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15, dice, mira, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La bienaventuranza en el versículo 12, ¿no? En el versículo 12. Nuestra reacción humana ante situaciones de injusticia, discriminación o intolerancia, de indignación, el disgusto o la angustia. No es así la reacción de Jesús. Nuevamente, no resulta chocante al que él llame bienaventurados a los que sufren la angustia y la zozobra de la persecución. ¿Ya? Jesús me está llamando bienaventurados a los que sufren de la angustia, de la zozobra, de la persecución. Me está llamando bienaventurados a esas personas que están sufriendo. ¿Por qué? Por la persecución. Pero resultaba aún más chocante en los días de Jesús, cuando toda clase de sufrimiento, incluido en la persecución, era tenido por evidencia de la maldición de Dios. Bueno, en ese tiempo, cuando la gente sufría, cuando la gente no tenía nada, que la gente era pobre, decían de que eso era una maldición de Dios. Cristo invierte conceptos populares. La persecución no es una señal real, una señal equivocada de desaprobación divina. En cambio, la falta de ella puede serlo. Mira lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Te lo voy a volver a leer. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros,
porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Ok, Lucas, capítulo 6, versículo 26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Si eres fiel al Señor, tarde o temprano tendrás que pagar el precio de rechazo y la opresión y la posición. Es un precio alto y especialmente si quieres quedar bien con todos y rehuyes en tener confrontaciones. Pero es una parte insoluble del discipulado, una consecuencia inevitable de la fidelidad. Voy a volver a decir, si eres fiel al Señor, tarde o temprano tendrás que pagar el precio del rechazo y la oposición. Es un precio alto, especialmente si quieres quedar bien con todos y rehuyes en tener confrontaciones. Pero en una parte insoslayable del discipulado, una consecuencia inevitable de la infidelidad. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Sin embargo, no es algo que debamos lamentar, ni mucho menos interpretar como señal de abandono o desaprobación de Dios. ¿Qué quiere decir? De que aunque nosotros recibamos persecución, eso no es una señal de que Dios nos está abandonando. Al contrario, debe llenarnos de sumo gozo saber que estamos en la línea de la orar de santos de todos los tiempos que han sufrido por causa de Cristo y saber también que nos espera una gran recompensa. Gozo, mira la palabra de Dios. La intensidad de gozo, la intensidad de este gozo se nota en el lenguaje que Cristo emplea. Regocijaos y alegraos. Regocijaos y alegraos. Se le dice que se regocijen. Si no solamente se regocijen, sino que se llenen de alegría irrefrenable. Esta combinación de verbos es especialmente enfática. Sugiere aquella especie de arrebato de alegría que desborda el alma y se manifiesta regocijo después de los látigos. Hechos, vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, de 40 a 41. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer a frente de por causa del nombre. Aquí lo que dice por causa de Jesús. Era también lo que dice este mismo libro, capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Ellos estaban presos y estaban cantando, estaban jubilosos. ¿Por qué? En el amor de Dios. Es el gozo de haber sido tenido por digno de compartir el padecimiento de Cristo. Es el gozo inefable y glorioso que Abraham recibió al contemplar el día de Cristo.
Vamos a ver lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 26. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, de que debería ver, de ver mi día, y lo vio y se gozó. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Es el gozo que David experimentó al saber que Jehová estaba a su diestra, que surge en el corazón del creyente al ver por la fe la gloria de Cristo y que anticipa la gran alegría del día final. Mira lo que dice aquí en este mismo libro del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, aún mi carne descansará en esperanza. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice así: ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Regocijémonos y alegrémonos y démosles a él la gloria, porque la boda del Cordero ha llegado a su esposa, se ha preparado y se ha preparado. Eso vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Recordemos a este respecto que quien pronunció esta buenaventuranza aprendió él mismo a sufrir, menospreciado de la vergüenza por el gozo puesto delante de él. Mira lo que dice aquí el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese otro ejemplo más de cómo Cristo no nos pide nada que él mismo no está dispuesto a hacer. Causas de la bienaventuranza es perfectamente posible, pues conocer el gozo en medio de la persecución, pero ¿de dónde surge? Cristo da 3 razones por las cuales el discípulo perseguido debe considerar afortunado y conocer la bienaventuranza. Pues de ellos, primero es, pues de ellos el reino de los cielos. Aquí lo podemos ver en el versículo 10, en el versículo 10. Aquí el galardón es textualmente igual que la primera bienaventuranza, el versículo 3. Como Cristo estuviese abriendo y cerrando todo el ciclo con la misma promesa que de hecho abrace en incorporar a todas las demás. Porque el que entra en el reino es el que recibe consolación, heredará la tierra. Se sacía de justicia, alcanza misericordia y ve a Dios y es llamado ¿qué? Hijo de Dios. Entrar en el reino de los cielos era, según el concepto hebreo, la mayor de las felicidades, porque incluía toda clase de bienestar material y espiritual, la plena satisfacción de todos los anhelos más profundos del ser humano. Bueno, todos nosotros queremos ir para el cielo, todos nosotros estamos deseando de que venga, todos nosotros estamos deseando de que venga, lo estamos esperando con los brazos abiertos. Una de las mayores causas de duda y desánimo entre los primeros creyentes iba a ser el rechazo del evangelio por parte de aquellos que, según el criterio mayoritario de la sociedad hebrea, iban a ocupar los primeros puestos en el reino de los cielos, los sacerdotes, los escribas y los fariseos. La confianza de más de un discípulo se tambalearía
al ver que la iglesia era perseguida por hombres tenidos por santos. ¿Qué quiere decir? Que la misma iglesia era perseguida por la gente que eran santos, por los fariseos, por los sacerdotes. No era esta persecución una fuerte de evidencia de derrota del evangelio y de la exclusión del reino de los discípulos de Jesús. En absoluto. Dejo de indicar su expulsión era una parte ineludible del camino que habían de seguir para entrar en él. Número 2. Porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Dios es deudor. Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie. No hay discípulo que haya sufrido por la causa de Cristo que no vaya a recibir en esta vida 100 veces más a heredar la vida eterna. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ánimo, ánimo pues, ánimo. El sufrimiento presente no es nada en comparación con el eterno peso de gloria que nos espera y somos fieles. Vamos a ver lo que dice respecto a esto el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira lo que dice también el libro 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios tiene una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesable, reservada en los cielos para nosotros. Cristo no entra en detalles acerca de este galardón, si bien obviamente incluye todas las bendiciones prometidas en las otras bienaventuranzas. Pero de una cosa podemos estar seguros: cuando finalmente entremos en nuestra herencia, no estaremos desilusionados. Dios nos tendrá que avergonzarse, Dios no tendrá que avergonzarse de la poca calidad de la ciudad que está preparando para los suyos, sino que la colmará con creces todas las nuevas expectativas, como crecen todas nuestras expectativas. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 16. Pero agelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios ha preparado una ciudad para todos nosotros. Entonces se verá que la recompensa celestial es grande, inmensa, fuera de todo proporción con respecto a los sufrimientos de la persecución. Imaginémonos la situación de algún creyente perseguido en tiempo de Nerón. Ha sido echado de su casa, ha conocido la confiscación de sus posesiones, ha perdido su empleo, ha sufrido el ostracismo social, ha padecido de hambre y escaseces, y finalmente ha sufrido de martirio, cubierto de brea como antorcha viva en la fiesta del emperador. Y ahora, después de esto, horroroso sufrimiento, llega a la gloria y Dios
le enseñaba su herencia. Cree que él contestará solo esto después de sufrimiento. No vas a creer, crees que él contestará solo esto para esto sufrido una persecución tan terrible. Claro que no. De una cosa podemos estar absolutamente seguros: el galardón eterno será incomparablemente mayor que el padecimiento temporal. La tercera, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros, a causa de la persecución y específicamente lo que sufrían por parte de la autoridad judías. Muchos discípulos iban a sentir que ya no pertenecían a la nación de Israel. Dejo de esto, dice Jesús, estáis en la auténtica línea de santos del Antiguo Testamento, disfrutáis una estrecha comunión con los profetas, pues ellos también conocieron la posición de sus contemporáneos. De hecho, la historia de Israel es la historia de una lucha mortal entre los auténticos creyentes y los israelitas incrédulos. En ese tiempo, todo el mundo sufrió, los profetas sufrieron, los discípulos sufrieron. Nosotros hoy en día tenemos que sufrir también. Mira a ver lo que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Este mismo libro de Mateo, capítulo 23, versículo 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de la sala y no hiciste? En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 49 al 51, dice así: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Okay. Desde la muerte de justo Abel hasta el asesinato de Zacarías en el templo, los santos, eso está en los santos del Antiguo Testamento sufrieron la persecución. Eso quiere decir de que desde Abel, desde la muerte de Abel hasta el asesinato de Zacarías en el templo, los santos del Antiguo Testamento sufrieron persecución de los malos. Mira lo que dice Segunda Crónicas, capítulo 24, 20 al 22. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joirá, puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque habéis dejado a Jehová, él también os abandonará. Versículo 21. Pero hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joía, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. No. Es un fenómeno, ¿sí? Es un fenómeno. Para Ezequiel, los incrédulos actuaron como cardos, espinas y escorpiones. Vamos a ver lo que dice Ezequiel en el libro, en el capítulo 2, versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de su palabra, aunque te hallas entre zarzas y espinos,
y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Amos fue rechazado. Mira cómo dice en el Amos fue rechazado. Vete, vidente, huye a la tierra de Judá, como allí pan, come allí pan y allí profetiza, pero en Betel no vuelvas a profetizar más. Los perseguidores, por causa de Cristo, no deben pensar, pues, que su situación es normal. Más bien deben reflexionar sobre el padecimiento de los profetas como un ejemplo a seguir. Mira lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad ejemplo de aflicciones, de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Amados, no os sorprendéis del juego que prueba en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguien cosa extraña estuviera acontecido ante bien, en la medida que compartís los bien del padecimiento de Cristo, regocijaos. Mira cómo dice, eso lo dice en la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontecéis, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bueno, aquí podemos ver, fíjate cómo vamos a finalizar aquí esta clase de hoy. Fíjate cómo dice aquí la primera de Pedro, capítulo 12 a 13. Amados, no os sorprendéis del fuego que prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontecéis. Que no nos pongamos, que ellos no se pusieran, tú me entiendes, que no se sorprendan de la prueba del fuego, de algunas cosas que le están sucediendo a ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque el gozo va a ser mucho más bueno. Fíjate, si nos gozamos por cuando soy participante del padecimiento de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos están persiguiendo, cuando de nosotros están hablando mal, cuando todo ese mismo sufrimiento que nosotros estamos pasando por Cristo, Cristo lo pasó ya, él mismo lo ha dicho. Y entonces esto es una de las cosas de que va a ser para también, va a ser relevada en la gloria, va a ser relevada en la gloria de Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer? Que nosotros tenemos que tener un gozo, nosotros tenemos que tener la alegría, porque lo mismo que sufrió Jesucristo, lo estamos sufriendo nosotros, lo estamos pasando nosotros. Entonces, para la clase de mañana, vamos a tener la sal de la tierra. Vamos a hablar acerca de que vamos a empezar en el versículo 13, donde dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿cómo que será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres. Qué bonito, qué cosa más bonita estamos aprendiendo aquí. Yo estoy aprendiendo bastante cosas aquí, esta bienaventuranza, y verdaderamente le estoy dando muchas gracias a Dios por todas las cosas que estoy aprendiendo, y no que la estoy aprendiendo, sino que también la voy a poner en práctica. Entonces ahí nos vemos mañana, y creo que tengo que hacerle un anuncio mañana, no sé si podamos seguir después viernes y el sábado, pero bueno, vamos a ver si lo decido o no mañana. Voy a saber bien. ¿Okay? Entonces ahí nos vemos, que tengan un buen día y espero de que hayan aprendido un poquito más. Bye.